Un reportaje que se transmitió ayer como una especie de resumen, y en la página web del canal subieron ya más completo con más parte del testimonio de Rafaela Di Girolamo. Este fue el testimonio que ella entregó el pasado 5 de abril en un texto que acumula 10 páginas frente al magistrado, el señor Rafael, frente al magistrado, acá lo tengo, Edgardo Gutiérrez, en el 34 Juzgado del Crimen de Santiago. Dentro de lo que ella cuenta un poco es relatar, ¿cierto? Hace un relato cronológico de cómo empezó a recordar, a destapar espacios de su mente en torno a la relación con Cristian Campos y cómo empezaron a reaccionar sus familiares a medida que se iban enterando de esta situación. Parte el relato contando ella: yo tenía alrededor de 16, 17 años. En esa época era cotidiano que Cristian me llevara al restaurante Tipitap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristian ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka. Esta es parte de la declaración de Rafaela. Dice que en esas comidas, de alguna forma, ¿cierto?, el actor le señalaba que no estaban pasando por buenos momentos con la madre de Rafaela, con Claudia Di Girolamo. Y ella dice: lo más incómodo era que me decía que ni sexualidad tenían. Mencionó también, agregando que luego de esos almuerzos el actor la llevaba a comprar ropa interior. Y acá leo textual: no recuerdo bien el nombre de la tienda. En ese lugar él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, transparentes. Se podría decir que muy sexys. No ropa interior para el día a día, y me hacía probármelos en la tienda. Y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera. Continúa este relato, y acá voy a leer lo último para que conversemos de esta primera parte. Continúa este relato donde Rafaela empieza a hablar de que ella empezó a experimentar miedos nocturnos, terrores nocturnos. Y dice: Cristian entraba a mi pieza en la noche, se daba cuenta que yo estaba despierta, no recuerdo bien qué me decía exactamente. Era algo como que ya era tarde y había que dormirse. Como ocurrió más de una vez que me vio despierta, Cristian mostró preocupación y me dijo que a veces tomaba unos remedios naturales que lo ayudaban a dormir, y me los empezó a dar. No sé, Julia, si quieres comentar hasta acá antes de entrar sí, porque la verdad día que, de la revelación. Claro, después en este mismo testimonio Rafaela explica cuando ella cae en cuenta por qué llama en una primera instancia a Cristian Campos, cómo es que le cuenta a sus medios hermanos, que son hijos del actor, efectivamente este supuesto abuso, y se va desarrollando la historia hasta la que conocimos este año, cuando pone finalmente con la Fundación para la Confianza la denuncia. Lo que me llama profundamente la atención es Rafaela no le decía a su mamá, a Claudia, o no la veía llegar con esta ropa interior y le decía de dónde la sacaste, dónde la compraste, o no le contaba, no... Es que ahí no queda muy claro. Yo no sé si por el extracto que saca Canal 13 de este testimonio, porque recordemos que es un testimonio de 10 páginas, sí, o porque ella no lo relata puntualmente, si es que compraba o no la ropa. No entra ese detalle. No entra el detalle si es que la ropa interior la compraba o no la compraba. Acá hay una serie de situaciones, de actos que, según lo relata la psicóloga, que es Rafaela Di Girolamo, son actos improducentes, que no corresponden efectivamente, y que van mucho más allá de cualquier... ¿Cómo vas a llevar a tu hijastra a comprar ropa interior, a abrir la cortina, por muy buena relación que tengan, sobre todo a los 16, 17 años, que es una edad ya del despertar? Perdón, tú dices que no se sabe si la compraban o no tiene nada que ver. Pero si te pruebas ropa interior, tienes que comprarla, porque no te la puedes probar si no la compras. Ya, pero pongamos que era súper famoso y lo dejan que no la compre. Pero... O sea, estamos hablando de personajes que son súper conocidos, Willy. Sí, o sea, en el fondo, si cualquier persona, cualquier cristiano va a probarse la ropa interior, te dejan probarte los sostenes y los calzones, a lo más con tu ropa interior debajo. Sí, porque se puede. Claro. También a ver, hay que entender que estas declaraciones de partida, como bien dice la Julia, no están las 10 páginas transcritas en el sitio de Canal 13. Y también tenemos que entender que Rafaela, y ella es clara al decirlo,
está de a poco recordando. Sí, obvio. Probablemente hay muchos detalles que nosotros, ¿cierto? Desde un lado externo vamos a decir, ya, pero ¿qué pasó? ¿Qué venía después? ¿Por qué se acuerda de esto y no de lo otro? Pero hay cosas que ella Claro. efectivamente y que pasa a ser, Bloquean. acá nosotros nos carga hablar como de patrones, porque Sí. cada mundo es súper particular, pero que pasa a ser muy común. Que se olviden aspectos, que si denunciaste, a veces hay víctimas que me dicen ya en su momento, denunciaste o no denunciaste, no me acuerdo. Porque No, es que más vienen que como nada yo creo que se flachazos. bloquean. Sí. Se bloquean y aparte cada uno sabe sus tiempos. Todo el rato. Ahora, No hay que enjuiciar eso. sí, Gisela, con respecto a lo que tú preguntas, es súper impactante porque Rafaela dibuja en su testimonio que efectivamente, por lo menos Claudia tenía o da a entender que tenía ciertas sospechas y dudas. Y eso viene en esta otra parte, sigue el testimonio, y dice que, bueno, cuando ella tenía 17 años, cuando Rafaela tenía 17 años, Claudia Di Girolamo dijo percibir algo extraño. Un día su madre le prohibió a Rafaela ir al colegio y le ordenó a la trabajadora doméstica, ¿cierto?, que era la que estaba en la casa, que cuidaba a Rafaela en ese momento, que no tenía que dejarla salir ese día a ningún lado. A pesar de la advertencia que tenía tanto la trabajadora del hogar como Rafaela, es Cristian Campos, todo esto en recuerdo de Rafaela, Cristian Campos quien llama a Rafaela y le invita a tomarse un café. Rafaela lo que testifica es que ella con miedo, ¿cierto? Con cierto miedo, que a veces uno recuerda el miedo pero no sabe bien por qué es el miedo, aceptó. Temía que su mamá la descubriera en ese minuto, sin duda que había salido de la casa, pero aceptó y se junta con Cristian Campos a tomar ese café. En esa conversación relata lo siguiente, comillas: comienza a contarme que había tenido una discusión con mi mamá, porque ella estaba molesta por nuestra amistad y nuestra cercanía. Esto es lo que le dice, lo que recuerda Rafaela, que Cristian Campos le dice. Por lo que teníamos que tomar distancia. Rafaela agrega: no recuerdo si yo le pregunté algo, tampoco cómo nos fuimos y cómo llegamos a la casa. Solo que después yo estaba en mi pieza nerviosa, preocupada y confundida. Mi mamá llegó después de su jornada laboral. Abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido, se me acercó desesperada y me dijo: ¿qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Espérame. En esto se puede entender de que Cristian ya no vivía en la casa. Claro. Pero, ¿y si Claudia tenía la sospecha? Porque está bien, a veces uno se podría... Huele algo. Sí, dar miedo de denunciar, pero, o sea... Recordemos otra época también, no estamos hablando del 2024. Claramente, creer que se están exagerando las cosas, no sé. Pero lo que sí yo discrepo 100% es, yo le prohíbo directamente tener contacto con él. O sea, ni siquiera haber salido escondida a conversar con él, te prohíbo tener contacto con él. O sea, no puedes verlo ni hablarle nunca más porque Bueno, si ella básicamente reacciona... es lo que dice que Claudia le dijo y le dio órdenes que expresas. no podía salir de la Pero casa, estaba no explícito. encerrando en un lugar po, seguro. pero no fue explícita en decir, porque yo qué? le hubiese dicho hasta la asesora del hogar, si llama a este señor a la casa, se corta el teléfono, no se le contesta, no puede salir, o sea, Que ayúdeme ¿sabéis ya qué que yo no dice? voy a estar, no sé. Yo creo que en los temas de abuso, lamentablemente, hay una doble moral en nuestro país. Y en muchas partes. En muchas Woody partes. Allen, Mia Farrow. No, por eso te digo, o sea, muchas veces se callan porque estamos hablando de dos personajes tremendamente Públicos. famosos, exitosos. Estamos hablando de otra época en donde tanto Claudia Girolamo como Cristian Campos eran los máximos de las teleseries. Sí. También, lamentablemente, en el tema de los abusos muchas veces se calla en los sectores más acomodados de nuestro país. Así es. Y, a ver, eso pasa, ojo, con esto no queremos decir que Claudia Di Girolamo haya hecho eso directamente, ¿cierto? No, porque no, para eso nada. no lo conocemos. Estamos suponiendo. Nosotros no tenemos acceso dentro de A la las carpeta. pruebas, de la carpeta investigativa que se mostró. Hay un correo electrónico que le envía a Claudia Di Girolamo a Cristian Campos, justamente. Están las cartas que le envía a Rafaela Di Girolamo a sus hermanos contándole esta situación. Pero todo eso hace poco, o sea, posterior. Sí, pues no, Cuando todo eso hace poco. ocurre- Y 12 testigos. A lo que voy yo es que probablemente en ese correo uno podría entender más la reacción de Claudia. Nosotros no la conocemos, no es el afán de este programa tampoco juzgar la actitud de Claudia Girolamo. Ni de nadie. Porque No. como bien tú dices, Julia, son círculos donde en esa época además, seamos honestos, no se hablaba de abuso. No. Yo me imagino
que Claudia, si empezó a sospechar, no supo probablemente cómo reaccionar, porque las pocas personas en esa época que se atrevían a denunciar, o sea, hasta el día de hoy, el trato cuando la gente va a denunciar no es el mejor. No. Todavía existe un enjuiciamiento. Imagínate con personajes públicos. Imagínate Tenemos con... el Además, ejemplo. vengo a denunciar que siento o sospecho que a mi hija le hicieron algo. O sea, en esa época te aseguro, no tengo certeza, pero tampoco duda, que probablemente le habrían dicho ¿y dónde estaba usted? Claro. ¿Y por qué trabaja tanto? Claro, y le hubieran dicho, pero ¿tiene alguna prueba? No, no tiene prueba, entonces Listo. vaya. Entonces, O sea, para poner un ejemplo creo que personal. también, solo con esto termino y dice, creo que también me da la sensación que ella al decir no puede salir de la casa, esa es la protección que tal vez en el minuto para la información que manejaba Lo que podía era hacer. lo que podía hacer. No, iba a hablar en el punto del tema que hoy día tampoco ha cambiado mucho, porque tuvimos acá a la Sofi la semana pasada. No, es terrible. Y ella pasa de víctima a ser victimaria por haber contado Su verdad. situaciones que vivió, opinado, y la han enjuiciado y la han maltratado, que la Ceci el otro día subió una historia aludiendo a cómo es posible que las mismas mujeres traten mal a otra por contar su historia. Entonces, No, claramente... fíjense, el caso Caradima, llegar al resultado final a estos 4 chicos les costó muchísimo. No, imagínate, y peor Caradima. cuando, además, y ahí en el caso de Caradima hay otro arista, que los abusados son hombres. Claro, claro. Que además tiene otro peso que en claramente. esta sociedad cuesta más, entonces sí, es súper Ahora complejo. esta semana también los abusos que tuvo un cura en la Catedral de Santiago también lo mismo. Recién tuvo el resultado y el tipo, la Iglesia Católica le está recompensando, digamos, monetariamente de alguna forma. Esto fue esta semana. Ahora, volviendo al tema y a la declaración que se conoce de Rafaela, es importante declarar que ella, dentro de este comunicado, dentro de esta testificación, de este... ¿Cómo cuenta su verdad precisamente ante el juez? Testimonio. Señala que hasta los 30 años ella no se lo dijo a ningún terapeuta, lo tenía absolutamente bloqueado. Bloqueadísimo. Y Claro. recién a los 40 años es cuando se lo relata a su madre, posteriormente a sus hermanos. Frente a qué esta... Qué fuerte. ¿Por qué una filtración? Esto se da a conocer, no es una filtración. No, de sí, esto tribunales. de hecho el abogado de Rafaela habla, no es una filtración, esto se entiende que es con el consentimiento, ¿cierto?, de la parte afectada, y Tele 13 se comunica con Cristian Campos, por supuesto con sus abogados, y ellos envían un breve, no sé si decir comunicado, pero sí un Una breve texto respuesta. que dicen, comillas, lamentamos que la contraparte haga público un proceso tan doloroso y que pertenece a una causa reservada. Contamos con las pruebas y testimonios suficientes para desacreditar las declaraciones presentadas por la parte querellante. Sin embargo, no será por la prensa donde las presentaremos, sino que ante la justicia, ya que confiamos en el proceso que se está llevando a cabo.